Bueno, escenario que miramos con preocupación, sinceramente. Nosotros cuando analizamos la disposición del gobierno nacional de implementar este distanciamiento social obligatorio, por supuesto que sabemos que excluía tácitamente al ámbito digital y que por el contrario iba a ocupar un rol central en la dinámica, en la vida de las personas. Esto ha producido una epifanía, ¿no? Una suerte de acontecimiento, de fenómeno que venimos observando en lo conductual respecto de niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con la hiperconectividad. Esta hiperconectividad ha convertido automáticamente a estos niños y a estas niñas en una hipervulnerabilidad que día tras día se consolida, ¿no? Vemos que nos han quintuplicado las consultas de adultos responsables que, bueno, refieren esto de que sus hijos o sus hijas no solamente acentuaron en los periodos de conectividad, en la frecuencia, en el uso, sino incluso cómo hasta se invade en las horas del sueño, producto de esta hiperconectividad, donde sabemos que en el versus de la vereda criminal, bueno, prevalece el coto de caza en aquellos delincuentes sexuales que día tras día salen en la búsqueda de material, del contacto. Bueno, yo creo que ha sido una tormenta perfecta esta cuarentena en términos digitales para el incremento de los casos. Sí. Y bueno, estamos mirando con preocupación cómo van trascendiendo y cómo se han disparado los números, no solamente en Argentina, sino en el mundo, con lo cual nos obligó a dar un giro de timón y aprovechar el contexto de digitalidad para bueno, consensuar entre distintas organizaciones y trabajar en América Latina. Hemos presentado una iniciativa con organizaciones de México, de Colombia, de Ecuador, que va a trabajar fuertemente en materia de prevención y en la lucha contra aquellas redes que comercializan y distribuyen, trafican el material de contenido íntimo, de contenido sexual de niños, niñas y adolescentes. Bueno, esto es producto del escenario que nos trajo la pandemia, lamentablemente. Hernán, ¿cómo se viene elaborando en la legislación para tener mayor protección de estos delitos informáticos y demás? A ver, en materia, el grooming no es un delito informático, sino que es un delito sexual que se da a través de la tecnología. Cuando hablamos de delitos informáticos, hablamos de una ley del año 2008 en Argentina que consta de 13 artículos. Es decir, que hace 12 años que no hay ninguna modificación en esta norma, donde, bueno, sí, a ver, incluso con la propia norma de grooming, la ley de 1904, nosotros venimos pidiendo que se modifique porque verdaderamente no alcanza a tutelar el bien jurídico protegido que tiene que ver con resguardar la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. La verdad que hay caminos de reconocimiento. Antes de ayer veíamos incluso en adultos, ¿no? Cómo se incorpora en el artículo 155 y 169, que hoy se modifican, se incorporan conductas en relación a la mal llamada porno revancha, a la sextorsión en adultos. Pero bueno, hace falta mucha formación, capacitación, que estos temas realmente sean debatidos en el ámbito parlamentario para poder verdaderamente proteger, en este caso, el bien jurídico de la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Tenemos que trabajar en ese sentido, pero bueno, como te digo, nosotros a raíz de la experiencia estamos en este momento escribiendo una iniciativa para presentar en el Congreso de la Nación que venga a modificar este artículo, porque creemos que debe ser urgente. Excelente. Vio, Hernán, que, bueno, todos ya sabemos que estamos en etapa de pandemia y por ahí los niños y niñas, como no tienen ese contacto social, obviamente que uno quizás está acostumbrado, va y ocupa su tiempo a la compu, al celular y están conectados constantemente. Mi pregunta es, ¿cuáles son las características o qué se debe tener en cuenta para cuidar a los niños y niñas?
Bueno, en primer lugar, nosotros venimos trabajando muchísimo con las familias en este contexto de pandemia, lo que refiere a un término que poco se conoce y que poco se habla, que responde a la convivencia digital, ¿no? Cómo discriminamos los momentos lúdicos, de los momentos pedagógicos, de los momentos también de desintoxicación digital, porque la desintoxicación digital también tiene que ver con construir ciudadanía digital. Sí. En esto sucede que vemos un mundo adulto que carece del conocimiento y carece de esa toma de conciencia del lado B del ecosistema de Internet. No hay duda que esta herramienta vino a revolucionar la humanidad, pero poco se habla de, cuál es el efecto de ese lado B, cuáles son las consecuencias de ese lado B, donde conviven delitos, problemáticas, entre ellas el delito de grouping. Por eso nosotros le estamos mostrando a la sociedad ese lado B, estamos tratando de aportar la expertise que venimos desarrollando en todos estos años para generar consensos, para armonizar miradas, para encontrar verdaderos puntos focales en las dinámicas familiares que permitan incorporar seguridad, que permitan incorporar un criterio de responsabilidad, de medidas de protección, todo lo que hace a esa convivencia digital que pretendemos inculcar en las familias de manera segura. Por eso estamos trabajando muchísimo en materia de educación digital en las escuelas de todo el país, donde los datos, justamente presentamos un informe que relevamos en más de 4.300 casos testigos de niños, niñas y adolescentes entre 9 y 17 años de la comunidad educativa, de gestión pública y gestión privada en todo el país, que nos arrojan datos alarmantes. Esto lo relevamos desde febrero del año pasado hasta febrero de este año, justo antes del inicio de la pandemia, y nos arrojó que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes habla con desconocidos en Internet, que 3 de cada 10 en el segmento entre los 14 y los 17 años fueron un encuentro personal, que 4 de cada 10 entre los 14 y los 17 años practica el sexting en Argentina. Esto tiene que ver con un envío de contenido íntimo, sin la noción de la seguridad, que 5 de cada 10 fueron agregados de manera compulsiva, sin su consentimiento, a grupos de WhatsApp. Esto muestra a las claras, estos datos realmente preocupantes muestran a las claras la poca conciencia en la cual a diario se convive en estos entornos, en los entornos digitales, que por supuesto los niños y las niñas no la adquieren, no la obtienen. Ellos tienen el manejo efectivamente, pero no tienen la percepción del riesgo, y a las claras estos datos muestran o reflejan cómo tampoco es el adulto el que le aporta ese sentido de esa mirada de protección, de situación de vulnerabilidad, de riesgo. Por eso es desde ahí donde estamos tratando de construir para generar justamente esa armonización de las miradas. Hernán, ¿se toma referencia de otros países de potencia como para avanzar en esto? Si tu pregunta a dónde va orientada, políticas públicas, si nosotros como organización miramos... Sí, ustedes como organización para avanzar. Okay. Sí, a ver, en esto la realidad es que en materia de grooming uno trata de no decirlo para no pecar de presumido, pero somos la única organización, te diría, en el mundo que trata específicamente el delito de grooming desde la promoción, la prevención y desde la atención a las víctimas. La realidad es que incluso en muchísimos países, en muchísima legislación del mundo, el grooming aún no ha sido incorporado a las legislaciones, y en la mayoría de los países que fue incorporado, en realidad tienen una mirada de antesala de otros delitos, no verdaderamente no se toma en valor el verdadero riesgo que por sí la conducta implica, ¿no? Esto, se entiende al grooming como la fase precursora, como la antesala de otros delitos tales como la trata, como una violación, la trata con fines de explotación sexual, como una violación o como un crimen, pensando o imaginando un encuentro personal, cuando en realidad, realidad lo que nos marca
lo que nos marcan los datos son que la mayoría de las situaciones de grooming, por lo menos en Argentina, comienzan y culminan en el mundo digital, no trascienden el encuentro físico, porque el objetivo que prioritariamente vemos en estos sujetos adultos que ejecutan esta modalidad refleja la comercialización de los videos, de las fotos, del contenido sexual. Entonces, hay una mirada desde ese aspecto que nosotros nos hizo repensar el propio término, esto del verbo groom, ¿no? De cómo va preparando el terreno del abuso una persona adulta para discriminar y describir al grooming como la nueva modalidad de abuso sexual sin contacto físico. Esta es la matriz ideológica que tenemos desde Grooming Argentina. Claro. ¿Qué tal? Cristian Vega te habla. Hola, Cristian, buen día. La verdad, muy importante lo que es el grooming, una palabra no muy reconocida, más acá en el sur, no se escucha mucho y bueno, es muy importante estar informados, más que nada ahora que, como estábamos hablando, estamos en cuarentena. Yo creo que han aumentado muchísimos más los casos, ¿no? Sí, la verdad que se dispararon en un porcentaje cercano al 300%, al 30%, al 30% en Argentina, y en países como Europa, la Guardia Civil de España habla de un crecimiento superior. No hablan específicamente de grooming, pero sí de ese material de contenido sexual al cual hacía mención, mal conocido, mal llamado como pornografía infantil, superior al 500% respecto de años anteriores. En esta materia el crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, sobre todo a partir del 2017 hasta hoy, a nivel mundial, creciendo a un ritmo del 50% de incremento año tras año. Hablamos de millones de imágenes de contenido sexual, de contenido íntimo de niños, niñas y adolescentes que se comercializan, que se distribuyen, que se trafican en todo el mundo. Argentina se encuentra entre los 10 países con más tráfico de este material en el mundo, y lo lideran países de la región como México, Perú. Bueno, por eso estamos realmente preocupados, por eso hemos consolidado y hemos puesto en marcha esta organización en Latinoamérica que pretende trabajar de manera muy pujante y de manera proactiva, de manera no solamente denunciando y trabajando con el apoyo de Interpol en identificar las imágenes de contenido sexual, sino que nos proponemos trabajar en los territorios desde una mirada o un plan de ejecutar un plan de restitución de derechos, porque detrás de una imagen hay un niño o una niña que ha sido abusado, que ha sido abusada. La realidad es que en las imágenes surgen niños y niñas por lo general en un gran porcentaje menores de 13 años. Bueno, estamos realmente preocupados con lo que estamos viendo, por eso hemos consolidado esta organización a nivel Latinoamérica que lleva el nombre de Te Protejo Latam, donde bueno, en Argentina la organización madre es el Grooming Argentina. Como dijo usted recién, sería muy importante llevarlo a los colegios, ¿no? Como para ya empezar a tomar los problemas sociales ya de esta época, o sea, del 2020, que son otros. Sí, a ver, nosotros particularmente el día viernes participé de una reunión con el ministro Trota, ministro de Educación de la Nación Trota, y con la ministra de Justicia de la Nación Lozardo, en función de lo que va a ser una campaña de concientización a nivel nacional por parte del Estado, donde bueno, nosotros como actor referente en la materia dimos nuestra posición, lo que venimos viendo en todos estos años, y en lo personal le he pedido al ministro de avanzar en materia de educación digital, de educación sexual integral también con perspectiva digital. Esto es algo muy novedoso y de vanguardia, sobre todo entendiendo que hoy un niño o una niña accede a su primer teléfono a los 9 años, ¿no? Esto no es un dato que debamos soslayar, es un dato sumamente interesante, sumamente importante, sobre todo la lógica de la pedagogía, de lo pedagógico en el abordaje
de los espacios áulicos. Por eso pretendemos, tal como lo venimos haciendo en todo el país, trabajar en la educación digital por un lado, trabajar en la educación sexual integral con una perspectiva digital, porque cuando esos niños o esas niñas asumen la responsabilidad de tener un teléfono propio a los 9 años, ingresan al mismo ecosistema, claro. Insisto, responsabilidad que le otorga el adulto, esto también lo aclaro, pero digo, ingresan al mismo ecosistema de Internet en el cual conviven los adultos. Por eso tenemos que repensar las estrategias en el mundo digital, sobre todo entendiendo que lo que pasa en Internet causa un efecto real, no causa un efecto que queda flotando o rebotando en una nebulosa que no llega a esos niños, niñas, adolescentes en su estado emocional, en su psique. Y bueno, por eso hablamos que el grooming es la nueva modalidad del abuso sexual contra las infancias sin contacto físico. Hernán, ¿cómo, a dónde, cómo se puede recurrir para denunciar? Bueno, en esto la realidad es que se denuncia ante los órganos competentes, fiscalía, comisaría perteneciente al domicilio. Nosotros desde Grooming Argentina hemos desarrollado una aplicación que nos parece sumamente importante y nos viene funcionando muy pero muy bien, no solamente con denuncia en Argentina, sino que nos vienen denunciando situaciones desde Chile, desde Colombia, que se llama GAP, es una aplicación GAPP, que es gratuita para los dos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS, que permite denunciar un caso de grooming en tiempo real con solo presionar un botón. Un niño, niña o adolescente que esté atravesando una situación de estas características, o un padre, madre o adulto, cualquier adulto responsable que detecte una situación con solo presionar un botón, remite a esa víctima a nuestra línea de WhatsApp, que se atendía a las 24 horas, donde inmediatamente activamos el protocolo del protocolo de actuación que tiene que ver con el abordaje de la situación y permitimos directamente la denuncia a la justicia de manera ágil. Esta aplicación, la verdad que es gratuita para los dos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS, y bueno, insisto, nos viene funcionando muy pero muy bien, y la venimos trabajando en las escuelas para que los chicos y las chicas la tengan en sus teléfonos.